Bienvenidos una vez más, nos encontramos ahora en el episodio número 24. Esta vez nos encontramos vía Zoom por la distancia y tenemos el gran honor de poder participar, de poder conversar junto a la abogada Sogand Hesamzadeh. Para efectos de este capítulo, estaremos conversando básicamente sobre qué es el feminismo, sus características, cuál ha sido su implementación en nuestro país, en el Ecuador, y también acerca de lo que sería el femicidio y varios aspectos relevantes en nuestra normativa vigente. Bueno, antes de comenzar, Sugant, quería darte muchas gracias por haber aceptado esta invitación al canal y quería saber si nos podrías dar una pequeña biografía, una pequeña descripción sobre lo que te encuentras haciendo en estas épocas. Perfecto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Considero que hablar de estos temas es sumamente oportuno, más aún en un país como el nuestro que claramente está develando índices de violencia sumamente altos en contra de las mujeres y, bueno, en ese caso felicitarles por esa iniciativa. Eh, para presentarme de manera sumamente breve, soy abogada. Tengo un máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, máster en Argumentación Jurídica. Todos mis estudios los he realizado en España y hoy por hoy estoy cursando un doctorado en Ciencias Sociales en el cual mi tema de investigación es el delito de femicidio en Ecuador justamente. Soy docente universitaria de pregrado y de posgrado en algunas universidades del Ecuador y en algunas universidades de Latinoamérica. Y soy miembro de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, específicamente de su director. Mismo soy directora de proyectos de la Fundación Diacronía y también miembro adherente de la fundación. Perfecto, perfecto. Y esta asociación, ¿no?, de abogadas, ¿cuánto tiempo lleva? Es una asociación reciente, lleva un año. La lideresa de esto es Lisette Pardo Gijón, quien realizó sus estudios en Argentina y el movimiento feminista en Argentina es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y bueno, ella vino con algunas ideas, podríamos decir, revolucionarias y vía Twitter, ¿sí? Vía Twitter convocó a las mujeres que estarían interesadas en ser parte de este proyecto y así es como me uní. Luego, por medio de otras redes sociales, igual empezamos a convocar a ciertas mujeres y con ciertas asambleas que realizamos y definimos quién realmente se quería, pues, hacer cargo de la cuestión y trabajar en ello, pues quedamos como cabezas 5 mujeres y hoy por hoy estamos realizando algunos casos pro bono, ¿sí? De manera pues gratuita en favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de alguna forma de violencia de género, porque la violencia de género contra las mujeres tiene múltiples formas. Entonces, es una asociación reciente, pero que podemos decir que está tomando una fuerza impresionante, acogida por gente que está a favor del feminismo y por gente que está en contra del feminismo, porque muchas veces esto genera cierta curiosidad. Entonces, tenemos seguidores de los dos lados, pero principalmente la intención de esta asociación es trabajar desde nuestro campo de expertise, que es el derecho en favor de las mujeres víctimas. Perfecto, pero bueno, en ese sentido me parece que es también una buena señal que tengan tanto seguidores tanto de los dos bandos, ¿no? Porque eso demuestra que quizás este debate aún así llega a la parte en la que, bueno, pues la parte contraria igualmente tiene que tener un razonamiento crítico tan bueno como para por lo menos conocer cuáles son los argumentos de su contraparte. Siempre respetándolo, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Sobre todo la cuestión va de que hoy por hoy el feminismo es una mala palabra, ¿no? Hablar, decir que las mujeres somos feministas o autoproclamarte feminista, no siempre es el mejor acercamiento con el que puedes iniciar un discurso o presentarte a una audiencia. Y sabes que esto no es de hoy por hoy, o sea, hablar de feminismo, decirte feminista en Latinoamérica,
es algo que se convierte en un tema reticente, porque se lo asocia con el machismo directamente. Usted dice, no, o sea, el feminismo es exactamente lo mismo que el machismo, pero al revés, cuando es todo lo contrario. Y esta cuestión de ser unas olas, ¿sí? Previas, incluso me atrevo a decir que desde el siglo XVIII, ¿sí? Cuando se da la primera ola, desde el marco de la Ilustración, y luego en la segunda ola, a manera de insulto, se les decía a las mujeres sufragistas, así como, ok, desde lo más peyorativo posible, decirle a una mujer sufragista era realmente un insulto en ese entonces. Entonces es lo que pasa igual hoy por hoy. Y la historia es cíclica, como sabemos. Entonces, el que sea algo que genera ruido en la sociedad significa que está funcionando y que estamos haciendo algo. Entonces, mientras, como tú dices, ¿no? Mientras tengamos personas que están a favor y también están en contra de ello, significa que lo estamos poniendo en el escenario, lo estamos poniendo en la palestra, pero sobre todo lo que me interesa y por lo que hago activismo, porque soy una ferviente activista feminista en el Ecuador, es para que dejemos de entender al feminismo o de asimilarlo como una mala palabra o como algo que no es, porque si te fijas, el machismo, ¿sí? O sea, el machismo viene de una conducta amenazante, ¿sí? Animalesca incluso, por así decirlo, por parte del hombre para con las mujeres y con las personas, porque luego ya no es solamente con las mujeres, sino es una construcción hegemónica social que se instaura, ¿sí? Como un deber ser de los hombres, que tiene una carga violenta, dominadora, agresiva. Pero el feminismo no tiene esa condición violenta, ¿sí? Ni tiene que ver con el embrismo, con el matriarcado, que muchas veces se lo asocia. O sea, el feminismo definitivamente viene desde la teoría crítica, ¿sí? Desde la teoría crítica y analiza de una u otra forma las estructuras patriarcales en las cuales se ha construido la sociedad y analiza por qué somos como somos y por qué hemos establecido roles específicos para con hombres y para con mujeres de una manera estrictamente binaria, y que hemos naturalizado, ¿sí? Y que hemos naturalizado y que en este marco de naturalización las principales perdedoras en estas relaciones interpersonales han sido las mujeres. Eso es lo que analiza el feminismo, marco general, porque luego decirte que hoy por hoy, en el siglo XXI, hablar de un feminismo es erróneo. ¿Ya? Por eso te digo en un marco general, porque hoy por hoy hablamos de feminismos en su diversidad. Existen feminismos islámicos, existen feminismos indígenas, feminismos afro, anarcofeminismos, lesbofeminismos, feminismos liberales, entre otros, feminismos decoloniales y demás. Entonces, hablar de un feminismo y sobre todo catalogarlo como lo contrario al machismo es uno de los errores más grandes que se cometen hoy por hoy. Y aquí también quería saber, obviamente, claro que hay varios feminismos y serían varias acepciones, pero no sé si etimológicamente o un concepto base que nos podrías brindar sobre lo que significa el feminismo como tal. Claro, sí, como te decía, dentro de un marco general, el feminismo es un movimiento, ¿sí? Un movimiento político o una teoría política, por así decirlo. No es una forma, una doctrina, como erróneamente se dice, no es una doctrina, no es una forma de adoctrinamiento. Es un movimiento político, una teoría política que lo que pretende es lograr igualdad formal y material, ¿sí? De las mujeres en la sociedad. ¿Qué quiere decir la igualdad formal y la igualdad material? La igualdad formal es la igualdad que está en las leyes, ¿sí? Está en la Constitución, en los instrumentos internacionales de materia de derechos humanos, como decía, en las leyes, en sí, en el ordenamiento de cada país. Y en ese sentido podemos decir que hemos avanzado como sociedad y tal, efectivamente. Efectivamente, por eso muchas veces se dicen, no, pero no sé para qué siguen reclamando si ahí ya tienen incluso leyes que les favorecen mucho más que a los hombres. Pero luego está igualdad formal, que es
que lo que está en las leyes se lleve a cabo, que pase en la realidad, que no se quede solo en el papel, no se quede como comúnmente se dice en letra muerta, sino que realmente suceda, que lo palpemos. Y mientras sigan existiendo la cantidad de femicidios como existen, mientras la violencia de género en contra de las mujeres siga siendo considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pues igualdad formal no hay. Y por eso, perdón, material no hay. Y por eso el feminismo sigue siendo necesario. Y tenemos que seguir hablando de estos temas y tenemos que seguir al pie de lucha desde el marco del activismo, desde las distintas aristas, porque el feminismo sigue siendo necesario porque la igualdad material vemos que no llega como quisiéramos. En esta parte siempre he querido dejar claro, o he querido saber, básicamente, el feminismo hoy en día. Lo que se busca, o el término correcto sería igualdad o equidad, o buscan las dos aristas. Esa es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente dice, no, lo que deberían buscar es la equidad y no la igualdad. A ver, la igualdad es la materialización de la equidad, ¿sí? La equidad es darle a cada quien lo que merece, lo que corresponde, si es que hablamos sociológicamente. Pero luego, ese concepto materializado se traduce a lo que es la igualdad. Entonces, son conceptos que, si bien es cierto, tienen sus diferenciaciones, el uno va de la mano del otro. No podemos hablar de igualdad sin equidad. No podemos hablar de equidad sin igualdad. Ok, perfecto. Entonces, básicamente sería que buscan lo mismo. Bueno, los dos conceptos tendrían que ir de la mano, digamos así. Van de la mano. Mucha gente habla de equidad de género, hay mucha gente que habla de igualdad de género. Bueno, incluso depende del contexto al que te estás refiriendo. Por ejemplo, si estamos hablando de equidad de género, equidad, ¿no es cierto? Entendamos que cuando hablamos de género, no estamos hablando únicamente de mujeres, ¿no? El género entendido como una construcción social de lo que entendemos como masculino y como femenino de manera binaria, ¿no? Y lo que hemos asignado socialmente como masculino y como femenino, tiene una lista y tiene elementos mucho más allá de las mujeres, pero sí, ahí también están personas sexogenéricas diversas, como la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de que dentro del marco de los estudios de género, ¿sí? A cada persona se le tiene que dar lo que le corresponde, lo que merece, no solo las mujeres. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de igualdad de género para con las mujeres, estamos hablando de que se está buscando una igualdad material y una igualdad formal para con las mujeres específicamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces todo metemos en una misma bolsa, a la equidad, a la igualdad, al género, a la violencia contra las mujeres, etcétera. Todo es lo mismo, a la orientación sexual incluso. Y no es así. Para poder entender esto realmente y no distorsionarlo, hay que aprender a diferenciar. Entonces, hablar de igualdad de género, hablar de equidad de género, muchas veces va de la mano, pero hay que entender el contexto al que nos estamos refiriendo, sabiendo de prima facie, ¿no? Que cuando hablamos de equidad, estamos hablando del camino, ¿no es cierto? Del camino para alcanzar la igualdad, es decir, de darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo que merece, ¿para qué? Para que realmente seamos iguales. Entonces, no podemos separarlos del todo, pero sí entenderlos como elementos que tienen sus particularidades, pero que al fin y al cabo nos llevan al mismo objetivo. Perfecto. Y en esta parte, siguiendo lo de la igualdad, eh, ¿qué podríamos definir que sería igualdad ante la ley? Es decir, por parte de lo que busca el feminismo. No, mira, cuando hablamos de igualdad ante la ley, estamos ya caminando, ¿no? Transitando en el marco de los derechos humanos, ¿sí? La igualdad ante la ley está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ¿ya? Entonces, todos tenemos ese derecho, sí, todas las personas tenemos ese derecho. Eso está contemplado en los distintos instrumentos, eso está en la Constitución de nuestro país también, ¿ya?
Y eso es innegable porque eso ya está positivizado. ¿Qué quiere decir? Eso ya está escrito en los instrumentos y es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo. ¿Sí? El feminismo hoy por hoy busca eso, a lo menos los feminismos latinoamericanos que hoy por hoy tienen una influencia política sumamente fuerte. No, ya no hablamos tanto de igualdad ante la ley, ¿sí? Tanto. ¿Y por qué digo tanto? Porque en temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto por violación, acá en este país, fíjate, estamos en pleno siglo XXI y aún estamos hablando de una causal de despenalización, cosa que ya en otros países se dio en la segunda ola de feminismo en los Estados Unidos, ¿no? Es algo tenaz. Pero, ¿sí? Si hablamos en un marco general, lo que hoy por hoy se pretende por lo que se busca y por lo que se lucha es una igualdad material, ¿sí? Una igualdad material, que lo que está en la ley realmente pase. ¿Por qué? Porque, como te digo, la igualdad ante la ley incluso ya es un derecho, eso ya está en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Hay instrumentos especializados en materia de derechos humanos, de género, mujeres, etcétera. Pero luego la materialidad es otra, es otra. Entonces, Claro. es ahí cuando nosotros desde el activismo, valga la redundancia, nos activamos desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, para exigir que lo que está instrumentalizado realmente pase. Por ejemplo, para señalarlo de una manera un tanto más didáctica. Fíjate, en el Ecuador, en el año 2018 se promulga la Ley Orgánica para la erradicación de la prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Perfecto, qué lindo, ¿no es cierto? Ya, qué lindo. En el 2018. Pero luego ese mismo año se reduce el presupuesto en 80%. El presupuesto destinado, ¿sí?, a erradicar y prevenir la violencia de género se reduce en un 80% y bueno, eso se lo destinó a la policía. ¿Dónde queda la coherencia? ¿Cómo por un lado promulgas una ley especializada, ¿sí? Y por otro lado reduces el presupuesto en un 80%? ¿Dónde queda la coherencia? No hay coherencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esas leyes que están establecidas, lindas, perfectas, maravillosas? Qué bueno. Ok, en realidad no perfectas, podríamos criticarlas también, pero luego, ¿cómo sin presupuesto, sin dinero, podemos ejecutar las políticas públicas adecuadas? Eso es a lo que atacamos, eso es a lo que apuntamos desde el activismo feminista, a lo menos desde nuestra asociación. Es decir, yo acabo de entender claramente lo que mencionaste acerca de que, bueno, pues se redujo el 80% del presupuesto, ¿no?, para esta ley y se la destinó a los policías. Pero en este sentido, no se ha visto, así como dices, una realidad material en la que se haya puesto acción en este tema tan actual como el de ahora, y que no solamente de ahora, obviamente ha venido pasando años, pero que no se ha visto una ayuda, digamos, una política pública en la que se pueda, digamos, que tratar de disuadir este problema que está afectando en general a todo el país a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿creerías que se está yendo en desorden políticamente hablando en cuanto al accionar del Estado para disuadir esto? Completamente, completamente. Y además, ¿sabes qué pasa? Que nunca se le da la importancia que merece y que le ocupa a los estudios de género, a la violencia de género en contra de las mujeres en este país. No se le da la importancia. Siempre hay cosas más importantes, siempre. Y sabes que eso no pasa solo aquí y en este momento de la historia. Ha pasado a lo largo de la historia, en todos los momentos, en todos los movimientos sociales. Los marxistas, ok, vamos a hablar de los obreros, pero no entendían la diferencia en que no era lo mismo ser un obrero hombre que ser una obrera mujer. ¿Ya? Y esos condicionamientos que han existido a lo largo de la historia y que no se han visibilizado porque siempre otras luchas han sido más importantes. ¿Ya? Entonces, ok, ¿cómo vamos qué es lo que piensan los gobiernos de turno? ¿Cómo vamos a invertir,
¿sí? En materia de género, cuando tenemos problemas más importantes como la educación infantil, ¿cómo vamos a invertir en materia de género si tenemos problemas más importantes como las vías, las carreteras, etcétera, etcétera? No, es que no se le da la importancia que corresponde y por eso es que este problema se convierte en un problema de salud pública, porque no se un problema que hay que atacarlo desde las estructuras, desde la raíz, porque si no se va a seguir cometiendo violencia sistemática y estructural, porque todos y todas somos hijos de un sistema patriarcal, que vamos a seguir reproduciendo los roles que después, tras un continuum de violencia, se convierten en muertes violentas por razones de género, por el hecho de ser mujeres. Entonces, mientras no le demos la seriedad que corresponde, va a seguir pasando lo mismo siempre. En los presupuestos generales del Estado no se incluye el dinero que corresponde y sobre todo lo que recomienda, por ejemplo, el comité de la CEDAW, que ha recomendado al Estado ecuatoriano cada 5 años. Lo hace, pero este país no cumple, no cumple. Con el gobierno de Lazo, ¿sí? Se supone, ¿sí? Se supone que se iba a invertir 24 millones de dólares en ciertos proyectos para erradicar la violencia de género por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Digo se supone porque hasta ahorita no vemos nada. Ya renunció la secretaria Bernarda Ordóñez y en renuncia hizo referencia a ese presupuesto, lo leí ayer y sigue haciendo referencia, pero no vemos ningún tipo de ejecución. Y una realidad material que justifique. Correcto, no hay ninguna realidad material. Siguen hablando, ok, dijimos, seas partidario o no seas partidario, este gobierno, no nos vamos a ir por esa línea. ¿Qué va a pasar en materia de género? Ok, la Secretaría de Derechos Humanos va a destinar 24 millones de dólares. No es mucho, pero somos un país que está pasando por una crisis económica y sobre todo está sumamente endeudado. Ok, lo entendemos. Maravilloso. Era proporcional el dinero, un tanto proporcional, comparando con otros momentos en otros gobiernos, principalmente en el de Lenín Moreno, que fue desastroso el hecho de que redujo en 80% el presupuesto. Pero bueno, más allá de eso, vemos la realidad que queda únicamente en la carta de renuncia de la Bernarda Ordóñez y ningún tipo de ejecución. No vemos ningún tipo de ejecución. Nosotras, como asociación, hemos estado vigilantes de que esos proyectos se lleven a cabo, pero no se ha llevado a cabo nada. Entonces, ¿en qué queda? En bla, bla, bla. Seguimos con las leyes, seguimos con todos los instrumentos por los que se ha luchado a lo largo de la historia, porque no es que siempre ha sido así. Fíjate que en el país, hasta 1997, ser homosexual era un delito. Hasta 1989 en el Ecuador, si es que una mujer era infiel, su padre o hermano podían quitarle la vida sin ningún tipo de consecuencias legales. Y parece una locura. Y cuando les digo esto a mis estudiantes, me dicen, profe, ¿segura? No es en el 889, no, es en 1989, o sea, atrás de la esquina, ¿no? Entonces, vivimos en un país en el cual de a poco hemos ido generando avances dentro del marco de lo formal, sí, ante la ley, maravilloso, pero ante lo material, ¿qué? Ante lo material, nada. Ante lo material, nada. Y es por eso la indignación, y es por eso que las feministas salen a las calles a reclamar, ¿no? Y que la gente dice, no, pero es que esas no son las formas, ¿por qué rompen los monumentos? ¿Por qué rayan? ¿Por qué no sé qué? ¿Cómo creen que hemos accedido al derecho al voto? ¿Desde nuestras casas sentadas cruzadas de brazos? No. Las feministas, sufragistas, fueron quienes inventaron los distintos métodos de protesta que se siguen utilizando por parte de otras luchas sociales como son la huelga de hambre con el Cat and Mouse Act, las bombas Molotov, el lanzar piedras a vitrinales, porque de esa forma es que empezamos, aunque sea de manera negativa, como decíamos al principio, pero de esa forma se visibilizaron. Yo jamás he rayado una pared y jamás he lanzado una piedra, pero no critico a quien raya la pared y quien lanza la piedra. ¿Por qué? Porque esa es una forma de tomar el espacio público para generar visibilización, es una forma disruptiva, pero al fin y al cabo es una forma de protesta, que como diría Gargarella, es el primer derecho, haciendo referencia en la Revolución Francesa en 1789, si no hubiera sido porque la gente protestó, no hubiera habido declaración de los derechos en el preámbulo de la Constitución francesa. Claro, correcto. Entonces,
hay que entender las cosas desde un marco contextual para comprender los niveles de deseo de los movimientos sociales para con la materialización, garantía de sus Perfecto. derechos. Y ahora para, digamos que ahondar más este tema, ya seguir a lo que sería en este caso el femicidio como tal. Vemos bueno, desde hace muchos años, recién con la ley 103, que fue en 1995, si no me equivoco, comienza ya a reconocer por parte del Estado que la violencia contra las mujeres ya no era solo un acto privado, sino que tenía que el Estado tomar el accionar de esto también. Y que bueno, pues en 2014 con el COIP se tipifica ya también como una de las violencias más extremas el femicidio, ¿no? Y el tema más que me gusta siempre mencionar es el que dijiste sobre la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue en el 2018, que se agregan 7 tipos de violencia. Ahora, de acuerdo a la práctica, ¿has visto que quizás esta nueva ley pudo haber cambiado en algo? Es decir, se pudo haber, a manera judicial, a manera de las acciones que se les brindan a las mujeres para poder, digamos, que ser protegidas, así sea jurídicamente. ¿Se ha visto algún cambio gracias a esto? Ok, muchas gracias por la pregunta. Me parece interesante este conversatorio porque esta entrevista, porque llegamos a hablar de femicidio haciendo este paso histórico por el feminismo y me parece sumamente interesante. Sí, y Pues disculpa hablando de femicidio. disculpa que te interrumpa, me gustaría, creo que fui un poco en desorden, sí me gustaría que luego de esta pregunta pasemos a qué es el femicidio como tal, de acuerdo a la No te normativa. preocupes. Pero Sí. justo te decía, me parece interesante porque eso le permite a las personas que nos escuchen entender un tanto más a nivel contextual, ¿sí? Por qué las leyes son como son, ¿sí? Entonces, repito, felicitarte por eso, me parece interesante. Muchas Bueno, gracias. a ver, vamos por partes, ¿ya? Eh, ¿Por qué es que en el 95 tenemos ya una ley que hace una diferenciación entre lo privado y lo público? Porque en la segunda ola feminista estadounidense, porque hay que hacer referencia a las olas feministas de acuerdo a si fueron en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera. La segunda ola estadounidense hizo un eslogan que decía que lo personal es político, ¿ya? Quien planteó eso fue Kate Millett, una feminista sumamente reconocida. Y en pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas mujeres empezaron a dar cuenta en los 70, ¿sí? En los 80, que muchas cosas de lo que les pasaba en sus casas se reproducía en lo público. Era exactamente lo mismo, las mismas formas de violencia, ¿ya? Pero como estaban sumidas al marco y al campo de lo privado, no podían socializarlo y no podían empatar ni darse cuenta que a todas les pasaba eso. ¿Ya? Y eso generó una influencia sumamente importante en el feminismo ecuatoriano posteriormente, una década después, para que eso también desde las calles, ¿sí? Desde el activismo de las feministas de los años 80 y 90 acá en el Ecuador, hagan hincapié en lo que plantearon las estadounidenses en segunda ola también y que se haya visto plasmado ya en una ley específicamente. ¿Ok? Entonces, lo que dices con respecto a la ley 103 es cierto. ¿Sí? Eso fue un quiebre importante, una bifurcación en cuanto al entendimiento de las posibles formas de violencia a las que podemos enfrentarnos las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, decir que bueno, luego con la promulgación de la ley orgánica en el 2018 se agregan diferentes tipos de violencia que estaban invisibilizados y eso es algo de rescatar y aplaudir. Sí, sí, porque muchas veces se creía o se contemplaba que la violencia en contra de las mujeres o era una violencia física o violencia física o violencia psicológica. Y no íbamos más allá de eso. Bien es cierto que la violencia psicológica es la principal forma de violencia a la que están expuestas las mujeres, no lo digo yo, lo dice ONU Mujeres. No es menos cierto también que no es la única forma de violencia o que con esa forma de violencia vienen atadas a manera de eslabón otras formas de violencia, como cuáles, como la violencia
como la violencia patrimonial, como la violencia económica, ¿sí? Incluso una forma de violencia que no está contemplada en la ley, pero que es la violencia vicaria, ¿sí? Que es utilizar a los hijos como herramienta y cosificarlos de tal manera de que a través de los hijos ejerces presión y manipulación para con las mujeres. Y sí, es verdad, se han incluido, ¿sí?, diversos tipos de extra de violencia para con las mujeres en la ley y ha servido de algo, sí, sí ha servido de algo, ¿sí? Porque el hecho de que esté una ley significa que los operadores de justicia tienen un instrumento legal al cual recurrir y decir, miren, sí, efectivamente esta persona sufrió este tipo de violencia, entonces le podemos otorgar una medida dependiendo del caso o bueno, son contravenciones muchas veces y tal. Entonces, el hecho de que si es que no estaban escritas, por decirlo de manera sencilla y no solo en lenguaje de abogados, para que nos entiendan todos, significa, no podíamos acudir ante la justicia, ¿no es cierto? Solamente se podía hacerlo si es que hablábamos de violencia psicológica y violencia física. Pero hoy, teniendo un catálogo mucho más amplio, eso sí favorece a que las mujeres, sobre todo, entiendan, comprendan que hay otras formas de violencia a las que son víctimas y dejen de naturalizarla y dejen de normalizarla, y el hecho de que esté instrumentalizado que el Estado pueda actuar de manera oportuna. Perfecto. Ahora, con lo que quería saber también, como para que las personas que nos estén escuchando, para saber qué podemos decir que es el femicidio como tal y cómo se diferencia, cómo lo podemos evidenciar. Muy bien. Bueno, el femicidio, como les decía, me he dedicado a estudiar el femicidio alrededor de 8 años de mi vida. Prácticamente desayuno femicidio y ceno femicidio en mi vida. Y es tan doloroso y que incluso te juro que me causa pesadillas saber que en este país las muertes violentas contra las mujeres no es que solamente se han dado desde su tipificación, sino que tienen una larga data. Pero bueno, para centrarnos específicamente en el tipo penal, decirte que desde el año 2014, ¿sí?, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141 se tipifica el delito de femicidio, ¿ya? El delito de femicidio dice que comete femicidio quien da muerte a una mujer por ser mujer o por su condición de género, si se vislumbran distintos tipos de violencia y relaciones de poder manifiestas, ¿ya? Y a ese tipo penal se le agregan agravantes contempladas en el artículo 142 del COIP, ¿ya? De las agravantes son que la víctima haya tenido una relación de parentesco, una relación de convivencia, sea la esposa del victimario, que el cuerpo sea expuesto en la vía pública, entre otras agravantes contempladas en el artículo 142. Desde el 2014 hasta marzo del 2022 se han reportado, según Fiscalía, 1.382 casos de femicidio. Tenemos ahí que la provincia más crítica es Guayas, ¿sí? Es Guayas y representa el 29% de femicidios del Ecuador y le sigue a esta Pichincha con el 24%. Después tenemos a Manabí, Los Ríos con el 7% y Esmeraldas con el 5%. ¿Ya? Estos datos que los refleja Fiscalía, sí, claramente hacen referencia a los femicidios, pues que se sentencian como femicidio, ¿no? Pero luego también existen organizaciones de la sociedad civil como Aldea, ¿ya?, que es una fundación, que reportan los casos de femicidio o las denuncias que existen por femicidio en todo el país, ¿ya? Y Aldea realiza esto desde el año 2016. Entonces tenemos una especie de desfase de 2 años en el marco de la comparación de lo que ha señalado la Fiscalía General del Estado y lo que ha señalado las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las denuncias de femicidio y a los femicidios propiamente dichos, ¿sí? Pero para no alargar la cuestión, decirles que estos datos no distan mucho, ¿sí?
en las investigaciones, esto te digo yo porque es mi investigación científica, todo el análisis que hemos hecho, el análisis cualitativo y cuantitativo, y de este cotejo por parte de los datos planteados por Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil, no hay mucha diferenciación. La diferencia es del 0.3% nada más entre los datos que señala Fiscalía y los que señala Aldea. Entonces, podemos hablar de una información que ha sido contrastada, ¿no? Que ha sido contrastada. Es alarmante que en el año 2021 los índices de femicidio hayan aumentado, se hayan elevado. Y eso tuvo que ver muchísimo con la pandemia, porque fíjate que muchas mujeres estuvieron encerradas con sus victimarios, porque si bien es cierto, el femicidio tiene tres tipos a nivel teórico, ¿no? El femicidio íntimo, el femicidio no íntimo y el femicidio conexo. El femicidio íntimo es el que se da pues dentro del marco de la convivencia, exnovios, exparejas, parejas, etcétera. El femicidio no íntimo es cuando se comete femicidio, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo, por su condición de género, sin que conozcas a la víctima, sino dentro de la sociedad, sin saber quién es. Y luego el femicidio conexo, que se da dentro de lo que se conoce según Ana Carcedo como la línea de fuego, que es cuando una mujer defiende a otra mujer que posiblemente la pueden matar y por defenderla muere. Eso es lo que se conoce como conexo. Entonces, entendiendo estos diferentes tipos de femicidios, si bien es cierto, existen estos tres, el que más se da, los índices más elevados de femicidio son dentro del marco de lo íntimo, ¿ya? Entonces, por eso es que en el 2021 los índices de femicidio en este país se dispararon porque las víctimas estaban viviendo con sus victimarios. Entonces, estaban salvando del COVID-19, encerrándose en su casa, pero se estaban quedando con el victimario y muchas mujeres murieron en manos de sus parejas en la época del COVID-19. Y ahí yo me atrevo a decir que muchas mujeres en este país vivieron una sindemia, ¿no? ¿Y por qué digo sindemia? Porque como les comenté hace un momento, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la violencia de género en contra de las mujeres es una pandemia, y lo señaló mucho antes de que la palabra pandemia esté en nuestra retina o en nuestro vocabulario coloquial. Lo señaló muchos años antes, porque la cantidad de muertes y de mujeres violentadas en el mundo arroja índices tan altos que, fíjate, la Organización Mundial de la Salud lo ha contemplado así. Entonces las mujeres vivían violencia de género por un lado y por otro lado COVID-19. Eso es algo que se hubiera podido controlar, ¿sí? Se hubiera podido controlar de mejor manera si es que hubieran existido recursos destinados para ello por parte del Estado, cosa que no hubo. No hubo. Es más, en la pandemia se cerraron casas de acogida. Se cerraron alrededor de 18 casas de acogida. Es una locura. O sea, fue una locura lo que pasó aquí. Mujeres se quedaron en la indefensión, en la completa indefensión. Claro, teníamos un mal que era el COVID-19, estábamos en un problema sanitario, una crisis sanitaria mundial, sí, pero no porque estás en una crisis sanitaria mundial tenías que abandonar a los más vulnerables, que en este caso, y de atención prioritaria, que en este caso son las mujeres, no todas las mujeres. O sea, si me preguntas a mí si yo en el COVID-19 sufrí violencia de género tal por ser mujer, no, pero la mayoría de mujeres sí. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, el feminismo requiere una mirada interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos en cuenta el concepto género, raza y clase. Porque no todas las mujeres sufren los mismos tipos de violencia. Porque no todas las mujeres sufren los niveles de violencia que sufren otras. Pero vivimos en un país en el cual el 70% de la población es pobre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente las mujeres empobrecidas económicamente, las mujeres que están en la ruralidad, no sufren la misma discriminación que las mujeres que han accedido a educación reglada y que tienen un trabajo estable, o que son blanco-mestizas frente a mujeres afrodescendientes. Todo eso hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estos temas. Y es algo que se supone el país tiene que tener en cuenta
dentro del marco de sus políticas públicas. Pero para eso, como decíamos ya en reiteradas ocasiones, se requiere de recursos económicos. Entonces, para cerrar esta idea del femicidio, nos quedamos con esto, ¿no? Que es un tipo penal que está tipificado desde el 2014, tiene agravantes contemplados en el 142 y el año con más índice de femicidio desde su tipificación fue el 2021. Perfecto. Y ahora, lo que yo quería entender también, muy aparte de su tipificación también, ¿no? Es cómo, digamos, porque entendemos que el femicidio, bueno, pues es el asesinato no de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero en estos casos entendemos que también se puede juntar tanto con un homicidio como con un asesinato, según lo que diga el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿cómo, de acuerdo a tu criterio o a tu práctica, cómo crees que tú puedes relacionar un femicidio para diferenciarlo con un homicidio o un asesinato? Perfecto. Mira, ahí estamos ya entrando en un terreno en el cual yo me desapego un tanto de mi matriz feminista, porque yo soy crítica del tipo penal como tal, ¿ya? Ok. ¿Ya? Yo considero que el tipo penal femicidio es un error, el tipo como tal, hablando jurídicamente. Si me preguntas sociológicamente, antropológicamente y desde el marco del psicoanálisis y las ciencias sociales, es decir, desde la interdisciplinaridad de las ciencias sociales, es válido. ¿Cómo qué? Como un instrumento político, ¿sí? Que le da nombre a las cosas como corresponde, que le pone nombre a las cosas y que lo visibiliza de una manera. Sí, pero yo considero que el derecho penal no está para eso, ¿no? Y que el hecho de que exista un tipo penal autónomo no ha disminuido en nada las muertes violentas para con las mujeres, porque, repito, lo que se necesitan son recursos económicos y educación en género. Entonces, el tipo penal en Ecuador es un tipo abierto, es un tipo en el cual, si te fijas, los legisladores en un 98.6%, y estas son investigaciones mías, tienen que recurrir a las agravantes para poder sancionar. ¿Ya? ¿Y eso qué afecta? Afecta a la seguridad jurídica, al principio de tipicidad, la mínima intervención penal, ¿sí? En un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque entonces supone que si usted tengo un tipo autónomo, no es que de entrada voy a tener que ser sancionado con agravantes. O sea, no debería ser así, pero lamentablemente en este país es así. ¿Por qué? Porque el tipo base, repito, es un tipo abierto. Fíjate, te habla de dar muerte a una mujer por ser mujer o por el hecho de serlo, perdón, o por su condición de género. Cuando habla de género, significa que las mujeres trans también pueden ser víctimas de femicidio, pero en el país hasta ahorita no se ha sancionado ninguna muerte de ninguna mujer trans. ¿Por qué? Porque eso requiere de un análisis analógico. Y en derecho penal ustedes saben que no podemos realizar ese tipo de análisis analógicos en los tipos penales. Son objetivos y punto. ¿Ya? Ese es un problema. Otro problema, ¿cómo demostramos la relación de poder manifiesta? Si yo te lo explico desde la antropología, como lo hemos hecho desde la historia, desde la teoría crítica, como hemos hecho toda esta mañana, pues válido, lo entendemos, comprendemos la existencia de una violencia sistemática y estructural. Pero para la aplicación estricta y objetiva de un tipo penal como tal, yo no puedo hacer ese análisis. O es o no es. Y punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demuestro la relación manifiesta en todo tipo de violencia? Es un problema. Se convierte en un problema para los jueces porque significa que tienen que tener una educación especializada en género, cosa que no pasa. Existen fiscalías especializadas que los fiscales consideran que es un castigo que les manden allá. Y de especializados no tienen nada. Que Nada. tampoco los capacitan como para estos casos. ¿Creerías eso también? No Correcto, se los no, capacitan. no los capacitan como corresponde. Es más, en las universidades, en las escuelas de derecho, no te dan educación en género, no te dan una educación transversal en género. Y eso es lo que ocasiona que tengamos jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio que no tienen idea de la diferencia entre sexo y género y que por ello, ¿sí? Les cuesta tanto entender lo que es el femicidio estrictamente hablando, jurídicamente hablando, porque, repito, si es que hablamos desde el marco estrictamente jurídico, el femicidio como tipo es un error, es un error. Fíjate, habla de, si es que desentrañamos el tipo penal, te dice la persona que como sujeto activo, ¿no?
la persona que, entonces eso significa que una mujer también puede cometer femicidio. Claro. ¿Qué tipo de mujeres pueden cometer femicidio entonces? Las que están en una relación batch-fem. ¿Qué significa una relación batch-fem? Cuando una mujer cumple una condición masculinizada en la relación, porque hay muchas mujeres lesbianas que, que no quieren proyectar ninguna figura masculina, ni nada, sino que hay relaciones batch-fem en las que te digo, son mujeres, pero proyectan cierto grado de masculinidad. O sea, no es que son hombres trans ni nada, transgénero, no. Son mujeres, pero que tienen una proyección masculina. ¿Ellas cometerían femicidio entonces? No sabemos. Y eso se convierte en un tipo abierto. Luego, el bien jurídico protegido aquí, ¿qué sería? ¿La vida o la vida de las mujeres? La vida de las mujeres, ¿por qué? Porque solamente las mujeres pueden ser las únicas sujetas pasivas, por así decirlo. Eso genera un problema porque, fíjate, o sea, si es que hablamos de bienes jurídicos protegidos, esos bienes jurídicos protegidos tienen que ser generales en todo el Código Orgánico Integral Penal. Es el bien jurídico protegido vida, integridad sexual, etcétera, etcétera. No podemos hablar de únicamente, en este caso, vida de las mujeres como bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque eso incluso transgrede el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? A la hora de la ingeniería normativa y la técnica legislativa. Entonces, si es que lo analizamos jurídicamente, repito, para mí es un error. Lo que era correcto era un agravante de misoginia contemplada. La misoginia es una realidad y la misoginia es algo que existe en la sociedad, sí. Y a través del agravante de misoginia se podían llevar, a mi juicio, los casos y se podían vislumbrar las muertes violentas de mujeres por razones de género de una manera muchísimo más adecuada. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil empatar, es mucho más fácil generar la subsunción, que como sabes en interpretación y en argumentación jurídica significa adecuar los hechos a la norma. Perfecto. Ahora, tengo una pregunta que me pareció interesantísimo que hayas mencionado, que, bueno, pues como entendemos, sería, en el caso del COIP, sería el femicidio un tipo abierto, ¿no? Porque no especifica en cuanto al sujeto activo, y podría venir una mujer también. Sí. En este caso, ¿cómo, la primera pregunta es, ¿el femicidio entonces creerías que puede ser explicada como igualmente como un tipo abierto porque puede llegar el caso de que una mujer también tenga quizás por circunstancias de su vida, como entendemos, como hay delitos digamos, asesinatos, de abusos sexuales, y entendemos que psicológicamente hablando, hay ciertas personas que cometen estos delitos que durante su infancia tuvieron una vida muy dura que les hizo tener, digamos, que este cierto tipo de odio hacia el género que sería la mujer. Entonces, ¿creerías que puede llegar el caso de que una mujer tenga este tipo de vida y llega a sentir cierto tipo de odio y llega a cometer un femicidio contra otra mujer, ¿no? ¿Se podría verificar eso? ¿Creerías que ahí estaría correcto usar este término de femicidio entre mujer y mujer? No, mira, o sea, de que puede pasar eso, aquí podemos ponernos a barajar muchas opciones. Es que es el problema. Claro, hay una variedad de... Es que es el problema, ese es el problema. O sea, repito, el hecho es que no podemos hablar aquí millón hipótesis en razón de que el tipo penal es abierto. Aquí podemos empezar una tras otra y eso se convierte en un problema a la hora de aplicar y hacer un ejercicio subsuntivo. Correcto, convierte en un ejercicio subsuntivo. O sea, a mí me parece muy poco probable, ¿sí? Que algo así pase. Me parece poco probable, pero eso no significa que no pueda pasar, ¿sí? Y de darse una cuestión como la que tú me estás diciendo, lo más fácil sería llevarlo a cabo por asesinato. O sea, investigarlo por asesinato, porque por femicidio, comprobar todita esta historia que ahorita estás poniendo en el escenario de la palestra, va a hacer que la investigación se caiga. Y que Claro, y va a ser durante años, sería durante años también. No, y como tú sabes, o sea, tenemos plazos para investigar. O sea, hay tiempo específico establecido que tienen los fiscales para investigar y luego la instrucción fiscal y demás,
¿no? Entonces, si nos ponemos en estas, no va a funcionar. Hoy por hoy hablamos de protocolos, ¿sí? Auspiciados por Spotlight y por la Unión Europea, que señalan que todas las muertes violentas de mujeres deberían ser investigadas como femicidio, no sentenciadas, pero sí investigadas. ¿Ya? Y la Fiscalía ecuatoriana está teniendo una relación importante con este proyecto y se supone que eso es lo que ya tendría que pasar aquí en Ecuador. Pero eso solo como dato general para indicar que el llevar a cabo, ¿sí?, las investigaciones de femicidio y lograr demostrar en ciertos casos, sobre todo en los femicidios conexos y en los femicidios no íntimos, que efectivamente hubo femicidio, es difícil. Los que más fácil se puede probar son los femicidios íntimos. ¿Por qué? Tienes una pareja que vivió junta, tienes mensajes de texto en los cuales está insultando, le está diciendo vuelve conmigo, no sé qué, ya vas a ver, entonces tú eres mía, bla, bla, bla. Se puede comprobar que efectivamente la está matando por su condición de mujer. Sí, hay cómo, es posible. Bajo esa lógica es que los movimientos feministas latinoamericanos, principalmente los mexicanos, desde el 2006, empezaron a impulsar la tipificación de este delito. En ciertos países está como feminicidio y en otros como femicidio. Si quieres podemos hablar de esa diferencia, porque no es lo mismo, pero bueno. Desde el año 2006 se impulsó en Latinoamérica, pero fíjate, en Europa y en Estados Unidos no hay ningún tipo penal femicidio ni feminicidio. No hay. Es una cuestión latinoamericana que se convirtió en una cuestión ya política, parte de los movimientos feministas latinoamericanos, pero jurídicamente hablando, penalmente hablando, es un error. Por esto te juro que me he ganado un montón de enemigas, un montón, muchas críticas por parte de mi movimiento, se ha criticado a mi activismo feminista, pero yo he dicho públicamente, yo no soy menos feminista por analizar las cosas desde un marco estrictamente penal. No soy menos feminista por esto. ¿Por qué? Porque entiendo que existe violencia sistemática y estructural, pero asimismo busco los mecanismos, las maneras para que esa violencia se erradique y que no se convierta únicamente en un discurso utilizado por parte del populismo penal, ¿sí? Y que esto no sea una forma de expansionismo penal, en palabras del profesor de la Universidad de Barcelona, Silva Sánchez, Jesús Silva Sánchez, quien habla del expansionismo penal, porque eso significaría que como feminista, solo voy a querer utilizar el derecho penal cuando me conviene, cuando me sirve. Ahí sí, voy a ser punitivista. No, en mi caso no, porque yo creo que las personas, los seres humanos, tenemos que apuntar ¿a qué? A un desarrollo integral, ¿sí? A un desarrollo en derechos humanos. Y para eso se necesitan recursos, sí, y sobre todo también no encontrar la única solución en el derecho penal, la solución a nuestros problemas en el derecho penal, porque eso no es así. O sea, el derecho penal no es la panacea, más bien considero que los estados, hoy por hoy, hablando del 2021, lo que tienen que hacer es, a través de políticas adecuadas, alejarse ya, empezarse a alejar de la idea de cárcel, la idea de privación de libertad como la única forma de justicia o como un modelo de rehabilitación, cosa que ha sido demostrado que no es una forma de rehabilitar. Las cárceles, y peor en este país, con una crisis carcelaria como la que vivimos, no es una manera de solucionar un problema sistemático y estructural que viene podrido desde la raíz. Lo que tenemos que cambiar es a través de políticas públicas, la educación. Muchas veces esto es cliché, y no lo digo como educadora, sino como realmente un escenario en el cual las mentes cambian, las personas cambian. En mis clases de género en la universidad, a mis alumnos hombres, incluso muchas mujeres, son unos los que entran y otros los que salen. O sea, entran aborreciendo la clase, odiando el feminismo, diciendo, profe, ¿por qué nos dan esto en derecho? Y luego hoy por hoy me siguen escribiendo mensajes pidiéndome lecturas al respecto. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. No es un cliché, es una realidad. Cuando hablamos de cambios estructurales, realmente tenemos que empezar por educación. Por eso es que incluso cuando hay estados de excepción no se puede reducir presupuesto en educación y en salud. Porque sin esas dos cosas, como sociedad, como especie, como seres humanos que necesitan de las relaciones interpersonales, definitivamente nos acabamos y nos extinguimos. Claro, correcto. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en este sentido, en el de la educación también, que es algo sumamente
importante, no solamente como para tratar de adoctrinar a la gente, sino simplemente para que entiendan la diferencia en todos los casos, ¿no? Para que pueda haber un razonamiento crítico en qué sigo, en qué no sigo, cuál es mi ideología y todo esto, ¿no? Ahora, quería también mencionar, como habías mencionado, ciertas estadísticas de ciertas organizaciones, ¿no? El INEC en el 2014 hizo un estudio también basado en esto, en el que se decía que, bueno, pues había un porcentaje de mujeres que había sufrido violencia de género por parte de cualquier persona en cualquier ámbito, y ellos decían que habían sufrido tanto psicológica como física, patrimonial y sexual. Ahora, ahora en la actualidad, como has mencionado, ciertas organizaciones, ¿crees que en la actualidad siguen todavía buscando estas estadísticas en el sector urbano, en el sector, la clase media, la clase alta, sobre cuántas personas viven en una misma casa, sobre todo en el sector urbano, que es lo que fomenta esta violencia intrafamiliar, esta violencia contra la mujer? ¿Cuántas tasas de trabajo faltan? ¿Cuánta educación falta en estos sectores urbanos? ¿Crees que sería una de las medidas como para avanzar, digamos decir, para ya saber qué es lo que falta? A ver, hay dos cosas aquí. Las estadísticas que tú estás señalando son las últimas estadísticas del INEC del año 2014, ¿verdad? Sí, que sí, deberían haber más, No, tengo entendido. ya, y con base en esas estadísticas del 2014 es que todas las investigaciones, los proyectos por parte de la sociedad civil, incluso de ciertas instituciones del Estado, han tomado como base para tener en cuenta esos datos, ¿no? Porque, por eso te digo, es la del 2014, en la que dice que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y tal. A ver, pretender creer que con una nueva estadística o con un nuevo trabajo por parte del INEC vamos a encontrar una solución inmediata y que todo va a ser perfecto, no, eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque eso significaría que entonces con las estadísticas del 2014 ya los cambios fueron monumentales, o sea que no fue. ¿No? Esas estadísticas te permiten tener un marco referencial y tienen que quedarse y entenderse como eso, como un marco referencial. Pero más allá de un marco referencial no pasa nada, o sea, no es más que eso, no es más que una cuestión estrictamente informativa. Para que realmente pase algo, vuelvo a lo mismo, yo sé que soy insistente con este argumento, pero es que es el único argumento que realmente se puede palpar y sentir y ver que realmente se lleva a la materialidad, es con recursos económicos, con políticas públicas adecuadas. A mí no me sirve de nada que en el 2022 haya otro el levantamiento de información que créeme, sí, que créeme que como yo vengo investigando esto ya tanto tiempo, tantos años, y uno de mis referentes es esa información que tú estás señalando, los índices no es que varían mucho. O sea, no es que hoy que podemos decir que si es que sacamos nuevas estadísticas, 5 de cada 10 mujeres van a haber sufrido violencia a lo largo de su vida. No. O que 8 de cada 10 mujeres van a haber sufrido violencia a lo largo de su vida. Digo en marco general porque ahí se especifica qué tipo de violencias y tal. No va por ahí, la cuestión es lineal. O sea, si es que analizamos, si es que lo comparamos con los femicidios, el pico más alto de femicidios es en el 2021, pero desde el 2014 casi es la misma media, casi se maneja la misma media de femicidios, ¿ya? Entonces, el problema para mí no es por la falta de estadísticas en lo absoluto. Creo que hay una estadística que fue importante, una estadística referencial que se utiliza muchísimo, pero lo que sí se requiere es una atención desde la interseccionalidad. ¿Para qué? Para atacar lo que tú estás diciendo. Mujeres rurales, para saber qué cantidad de mujeres están empobrecidas económicamente, no pueden acceder a un trabajo, están sometidas por sus parejas, están inclinadas únicamente al campo de lo doméstico, de lo privado, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se puede hacer? Más allá de que con cualquier estadística, con políticas públicas entendidas desde la interseccionalidad, como Kimberly Crenshaw, estadounidense negra, ¿sí? En los años 80, ya indicó, dijo, a ver,
hay que entender a la diversidad de las mujeres, mujeres en su diversidad. No podemos hablar únicamente de mujer. Y para poder llevar a cabo eso, hay que entender género, raza y clase. Incluso a eso le podemos agregar más capas identitarias como edad, ¿sí? Grado de educación, etcétera, etcétera. Puedo seguir agregando capas identitarias, pero que esas capas se entrecruzan, ¿sí? Y cuando entiendes esas capas que se entrecruzan y logras hacer esas segmentaciones diferenciadoras en la sociedad, puedes plantear políticas públicas adecuadas para la diversidad de mujeres que existen en el país, la región y el mundo. Perfecto. Y, o sea, en este caso, ¿cuál creerías que podría ser una solución? O bueno, no, obviamente tenemos claro de que la solución no va de la noche a la mañana, que es un cambio bastante amplio, pero ¿cuál creerías que podría ser una política pública que podría funcionar en este caso para tratar de disuadir este problema en lo que se pueda, para ir cambiando poco a poco, ¿no? Sí, es lo que te acabo de decir hace un ratito, ¿no? Hace un momentito. O sea, de hablarte de una política pública específica como tal, entendiendo que hay diversidad de mujeres y que esa diversidad de mujeres tienen necesidades distintas, ¿sí? Sería sumamente inoportuno de mi parte. Pero lo que sí te puedo decir es que todas las políticas públicas encaminadas, ¿sí? A erradicar y a prevenir la violencia de género en contra de las mujeres, según las recomendaciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como Belém do Pará y CEDAW, ¿ok? Tienen que hacerse en el marco de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque somos un país intercultural. Eso quiere decir que coexistimos, ¿sí? Diversas culturas en igualdad de derechos. Eso está contemplado en la Constitución. Y para que eso realmente pase, hay que entender, ¿sí? Las diferencias que existen, las similitudes también recogerlas, pero no podemos hablar de mujeres en general y de que, ok, para que vamos a hacer no sé cuántas casas de acogida y vamos a invertir 24 millones de dólares en casas de acogida y en los proyectos Violeta, como planteó la Bernarda Ordóñez desde que inició el gobierno de Lazo, sin hacer un análisis interseccional. ¿Qué quiere decir? Entender las capas identitarias de las mujeres como grupos humanos para de esa manera poder plantear las respuestas adecuadas. Porque si yo te digo una cosa ahorita, ya estoy cayendo en lo mismo que estoy criticando. Porque significaría meter a todas las mujeres en una misma bolsa y decir, vean ustedes, 24 millones de dólares, lo que necesitan es que no les maten, no les violen y por de acuerdo a cómo salen vestidas y ya, se acabó. No, no funciona así, no es así. Ese es el principal error que cometemos como país, porque no le damos un enfoque interseccional a las políticas públicas. Las políticas públicas sin enfoque interseccional, para mi criterio, hoy por hoy, y en un país como el Ecuador, están destinadas al fracaso. Perfecto. Ahora, en cuanto a la manera judicial que se está tratando de actuar, ¿creerías que podríamos, en este caso, haber una rapidez más fluyente en cuanto a la recepción de estos casos de violencia de género, violencia contra la mujer, abuso sexual? ¿Creerías que se está tomando medidas para agilizar estos procesos o más investigación pública, más beneficios económicos para el sector judicial? Ya, ok, es una muy buena pregunta. Te cuento que en la asociación tenemos un chat de WhatsApp y en el chat de WhatsApp constantemente hay quejas por parte de mis compañeras de asociación que dicen, pese a que estamos trabajando temas en materia de género, ¿sí? Que se supone, porque sí se supone que tienen que ser atendidas de manera expedita, no pasa. Pero eso ya no es un problema solo de las cuestiones en materia de género, es la administración de justicia en general en nuestro país, que solamente atiende lo que, de acuerdo a, ahí vemos que hay ciertos habeas corpus que sí salen en un ratito, otra gente que jamás, acciones de protección de media hora, otras que tengo acciones de protección que presenté hace una semana, hasta ahorita no tengo notificación, etcétera. Entonces, en este sentido, sí, creería que me desapego un poco de mi matriz feminista para decirte que yo creo que es un problema general, ¿sí? Del país, porque de ahí el hecho de que la atención sea expedita y que haya celeridad para con temas de género ya está establecida. O
sí existe. Incluso tú puedes presentar quejas en la fiscalía. Sí, tú puedes presentar quejas en la fiscalía cuando esto no pasa. Pero, y ahí volvemos a lo Claro, mismo, a la formalidad y a la materialidad, como lo planteó Luigi Ferrajoli en algún momento. insuficiente capacitación también, creería que es una de las principales causas. Gente, es insuficiente capacitación. Yo creería que es una capacitación, se requiere capacitación en derechos humanos. Lamentablemente, muchos abogados y abogadas, incluso que son operadores de justicia, creen que los derechos humanos son un límite para el ejercicio de sus funciones. O sea, no te lo estoy diciendo así porque sí, realmente lo he escuchado y me lo han dicho directamente porque yo soy defensora de derechos humanos y me dedico a eso. Entonces, mientras no entendamos la necesidad y las razones por las cuales establecieron los derechos humanos en el mundo, que fue para frenar los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y para que no aparezca alguien más con otra persona con un bigotito y diga que quiere exterminar a los judíos y que luego ahora le dé la gana de exterminar a los ecuatorianos y a las Claro, ecuatorianas, si no entendemos lo que significa en sí los derechos humanos y que seguimos creyendo que los derechos humanos son para defender a los delincuentes, pues estamos mal. Y te lo digo porque es penoso. Yo no solo ejerzo mi profesión aquí en Quito, sino en muchas provincias del país y en algunas provincias de verdad. O sea, me topo con jueces que sorprenden, o sea, que realmente no han tenido educación en derechos humanos, que no han tenido. Y eso es un problema y eso se palpa, eso se cristaliza en el hecho de que no logremos dimensionar que el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar nuestros derechos, que no estamos perfecto. pidiendo que nos regalen nada, sino que nos garanticen lo que está planteado como derechos fundamentales de nuestra Constitución. Perfecto. Ahora ya para ya casi cerrar, ya para finalizar, quería saber si nos podrías dar una breve explicación que mencionaste hace unos minutos sobre lo que era el femicidio y el feminicidio, que no eran dos cosas iguales. Perfecto. Bueno, a ver, súper breve, el término femicidio y feminicidio nace principalmente del término anglosajón femicide, ya que lo dijo por vez primera Diana Russell, una feminista estadounidense, que en el Tribunal de Crímenes contra las Mujeres en 1979, ¿sí? En 1979, ella expuso que a las mujeres las matan por una condición de misoginia. Y ahí hizo referencia a la quema de brujas también y algunas otras cuestiones históricas que demostraban que efectivamente a las mujeres sí las mataban por ser mujeres, sus propios familiares, etcétera, etcétera. Ella hizo luego ciertas investigaciones y escribió un artículo que se llama Speaking the Unspeakable junto con Jane Caputi y Jill Radford, donde le dotaron de connotación política, ¿sí? Política al término femicide, ¿ya? Luego, Marcela Lagarde, quien es una antropóloga mexicana que fue perito en el caso Campo Algodonero versus México, en el cual se sentenció y se condenó al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muertes violentas a unas niñas en el campo algodonero, junto con Julia Monarrez, empezaron a analizar este término, ¿no? Que les decía de femicide, este término anglosajón. Y así fue que Marcela Lagarde dijo, ok, vamos a traducirle al español, ¿sí? Y ella tradujo el término feminicidio, feminicidio. Y ella señala que el feminicidio como término y concepto es necesario porque las palabras y los conceptos, valga la redundancia, de homicidio y de asesinato diluyen, ¿sí? Textualmente lo dice así, diluyen la significancia y el mensaje que pretenden los hombres al matar a las mujeres. Y también señala que el Estado es siempre responsable, ¿sí? Porque para que hayan llegado a matar a una mujer significa que hubo una observancia o una incompetencia por parte del Estado y eso genera impunidad. Entonces, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de una responsabilidad estatal inminente, ¿sí? Y también estamos hablando de impunidad a la hora de señalar las muertes violentas de mujeres por ser mujeres o por el hecho
o por su condición de género. Luego, autoras como Ana Carcedo y Julia Monarret, la una es española y la otra costarricense, principalmente investigaron en Costa Rica y en Ecuador desde el año 2009 muertes violentas de mujeres. Y ahí establecieron que lo correcto, ¿sí?, para hablar jurídicamente, no políticamente, era señalar que el femicidio es dar muerte a una mujer por el hecho de serlo por su condición de género. Ellas son quienes establecen el concepto que nosotros tenemos establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y luego, si nos damos cuenta, el término feminicidio habla de responsabilidad estatal inminente. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que en países como Colombia, Brasil, Guatemala, México, entre otros países, Brasil ya dije, de otros países latinoamericanos, esté tipificado el feminicidio en vez del femicidio? Es un error de concepto enorme. ¿Por qué? Porque nace desde la antropología, ¿sí? Y nace con una connotación estrictamente política, que al traducirlo a la esfera penal empieza a patalear y a tener problemas, porque no podemos hablar de un tipo penal autónomo en el cual se pretenda indicar que el Estado siempre es responsable, que el Estado ha generado impunidad. ¿Por qué? Porque si el Estado, a través del poder coercitivo que tiene, ¿sí?, le priva de libertad a este feminicida, pues ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? La feminista como Marcela Lagarde dice, el Estado es responsable porque no hizo nada para prevenir que eso pase, para prevenir que esa muerte pase. Pero luego, y si es que ya le privo de la libertad, ¿yo qué más hago como Estado? O sea, ¿yo qué más hago como Estado? Eso significaría que en todos los delitos, que en todo lo que pasa, el Estado sería responsable de absolutamente todo lo que pasa. Es un error de concepto sumamente grave, ¿sí? Pero que, dado que ya se ha establecido y que se ha tipificado en ciertos países como feminicidio, lo que han hecho los instrumentos como el MICSEVI y algunos otros observadores de derechos humanos han señalado que no se debe hacer una diferenciación conceptual, que ya no vale hacer una diferenciación conceptual porque claramente tiene errores de base y que hay que entenderlo al femicidio y al feminicidio como que fueran lo mismo, pero no lo son. Lo que han hecho los países latinoamericanos es, indistintamente de si han tipificado femicidio o feminicidio, lo que están llevando a cabo es lo que es el femicidio, no el feminicidio, porque el único caso que se ha sentenciado, y ni siquiera como feminicidio como tal, pero que ha tratado feminicidio, es Campo Algodonero versus México. Y recién el año pasado, el caso Vicky Hernández versus Honduras, pero que es un caso de transfeminicidio, pero ningún otro. Entonces, esa es la diferencia. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad, creo que hemos podido abarcar bastante bien todo este tema, tanto del feminismo como el femicidio en nuestro país, en la normativa vigente. Y bueno, te doy gracias nuevamente, Subhan, por haber asistido, por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar y en este caso ya sea presencial, podamos grabar otra vez. Incluso tenía pensado tal vez en algún momento realizar un cierto tipo de debate, ¿no? En la que me encantaría que estés presente, ¿no? Y eso, y bueno, pues estén pendientes, esto saldrá tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y tanto en Anchor también. Y estén pendientes a Instagram como lealcotidiano.es y a TikTok como lealcotidiano.es. Y bueno, muchas gracias otra vez, Subhan, y bueno, eso. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, a ti muchísimas gracias por la invitación, a tu equipo y nuevamente felicitarte por la iniciativa, el espacio y el hecho de que hayamos hablado de estos temas porque eso es lo que realmente va a cambiar este sistema que está viciado de origen. Bueno, espero que nos podamos ver. Seguro. Chao, chao. Chao, nos vemos.